un gozo estar ante ustedes en esta tarde. Un día como hoy que conmemoramos el evento más importante que debe ser para nosotros los seres humanos, ¿verdad? El día que fuimos liberados de la condenación eterna. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, se entregó en la cruz por aquellos que iba a salvar. Y para eso Cristo tuvo que cargar un madero, cargar una cruz y morir clavado en ella, humillado, despreciado, a pesar de ser el Hijo de Dios. Para la gente común, hoy es un día de fiesta, es un día de playa, de camping, de ponernos al día porque no había luz. Y entonces, como no había luz, no pude hacer lo que iba a hacer y tengo que ponerme al día con eso, ¿verdad? Es un día que se van de pasadía, que se van de camping, de lo que sea, ¿verdad? Pero para las personas que estuvieron allí, ese día tenía otras implicaciones, dependiendo de sus puntos de vista. Para Caifás era el sacerdote, jefe del consejo, o Sanedrín, ¿verdad? Del consejo de sacerdotes, que juzgó a Jesús injustamente, ¿verdad? Y lo acusó, conspirando para decir que era blasfemo, ¿verdad? Porque se decía ser el Hijo de Dios. Y de manera que él quería eliminar a Jesús del centro, ¿verdad? De la situación, para que el gobierno romano no lo fuera a sacar a él y pusiera entonces a Jesús, ¿verdad? Sabiendo que Jesús venía para ser el rey de los judíos. Para Pilato también fue un acto de conveniencia política, porque Pilato tenía una rebelión, tenía un motín a bordo, ¿verdad? Si él llegaba a dejar ir a Jesús sabiendo que ellos estaban gritando crucifícale, pues era Pilato el que iba a pagar las consecuencias, ¿verdad? Iba a perder las elecciones si fuera en este tiempo. Pero para el ladrón en la cruz lo vio de otra manera, ¿verdad? Porque el ladrón en la cruz reconoció la identidad de Jesús. Él fue el que pudo reconocer que el que verdaderamente se estaba siendo crucificado, siendo asesinado en esa cruz, era el Hijo de Dios, y que lo vio como un acto de injusticia y sobre todo creyó en él, ¿verdad? Creyó en que verdaderamente era el Salvador. Él entendió. Pero para la familia de Jesús, su madre, sus hermanos, sus discípulos, fue un acto cruel, fue un acto injusto, fue una persecución, no solamente a Jesús, sino a ellos, que les llenó de temor, de sufrimiento, aún sabiendo todo lo que Jesús le había dicho ya, aún sabiendo lo que Jesús había estado preparándolos para ese momento. Todos tenían distintos puntos de vista. Lo que sí podemos decir es que ese día, lo que sucedió ahí, tuvo grandes implicaciones para la humanidad, grandes implicaciones para nosotros. Y a través de la historia, no solamente nosotros hemos sido bendecidos por eso, sino mucha gente, ¿verdad? Todos tenemos una cosmovisión, una visión general de todo, pero con un alcance limitado de lo que hace Dios. No podemos entender por qué Dios envió a Jesús a la cruz, pero sí sabemos que era necesaria. Y sí sabemos que fue decidido, ¿verdad? Permitido por Dios para que ocurriera. Pudimos haber estado allí y tener nuestra opinión, nuestras conclusiones de ese evento, pero no estábamos allí. Estamos aquí. Y para entender a profundidad lo que sucedió allí, en esa cruz, tenemos que considerar la palabra de Dios. Es la palabra, no es mi opinión, no es lo que yo crecí, no es lo que dice la gente. No es porque aquel pastor falló o por aquel sacerdote hizo aquello, no. Es por lo que dice la palabra. Es la palabra la que nos habla. Y vamos a buscar Primera de Pedro,
Primera de Pedro 2, creo que va a estar en la pantalla, sí, muy bien. Primera de Pedro 2, 24, ¿verdad? Cuando lo tengan, si lo están buscando, y si no, pues lo ponemos en pie para leerlo en reverencia a la palabra. Primera de Pedro 2, 24, lee así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque das luz a los acontecimientos, Señor, porque das luz a los actos que tú haces, Señor. Y sobre todo, das luz a la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de los que ha llegado, Señor, y permite que la palabra entre en nuestros corazones, Señor, y que podamos aplicarla, entenderla y llevarla en obra, Señor, que tú has puesto en nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La palabra nos confirma que Jesús tenía una misión que cumplir, porque la gente, todos nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Para eso tuvo que sufrir, tuvo que morir, tuvo que ser crucificado como un criminal en esa cruz. Y veremos en este evento que este evento fue más que una injusticia humana. No podemos verlo solamente por la parte humana, sino que veremos en este pasaje tres áreas que confirman la gracia, la misericordia de Dios, que nos salva condenando a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Y el título del mensaje es: Jesús tomó tu lugar en la cruz, reconociendo que somos pecadores y nosotros éramos los que merecíamos esa cruz. Entonces, Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Jesús nos liberta de la culpa del pecado y nos justifica ante el Padre. Y Jesús nos sana del pecado. Jesús tomó tu lugar en la cruz para salvarte, para darte vida eterna. Y lo primero que vemos ahí es que Jesús llevó tus pecados a la cruz. Como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos sujetos a su soberanía, estamos sujetos a Dios, estamos sujetos a lo que Dios propone, a la ley de Dios. Al principio, a Adán se le dio la libertad. Adán fue creado con la perfección de un huerto, con la perfección de todas las cosas, con la perfección de una comunión plena con Dios. Pero él pecó, él desobedeció y fue condenado por su desobediencia y perdió esa comunión con Dios, perdió esa relación. Siendo perfecto con todo su alcance, pecó desobedeciendo a Dios, traicionando la confianza que Dios le había dado. Prácticamente se volvió un ser egoísta, porque solo pensó en sí mismo, ¿verdad? Solo quería ser como Dios. Él tenía todas las cosas, no le hacía falta nada, pero no era como Dios. Entonces se dejó tentar, se dio a la tentación y cayó. La relación con Dios se rompió y cada ser humano después de Adán está pagando las consecuencias porque heredamos esa condenación. Cada uno de nosotros fuimos condenados por causa del pecado. Cada uno de nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces era necesario un sacrificio, un acto que nos liberara de esa condenación. Debido a que la paga del pecado es muerte, tenía que suceder algo. Tenía que haber una acción de parte de Dios para rescatarnos de la esclavitud del pecado. No era algo que nosotros pudiéramos decir: yo no quiero pecar más, porque no somos capaces. Es un cambio profundo que solamente hace Dios. Así que algo que conllevaba pagar un alto precio tenía que suceder. Y Jesús vino con esa misión. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso llevó tus pecados, llevó mis pecados en su cuerpo al madero. Lo que era tu condena, Él la tomó
y la llevó a la cruz. Primera de Pedro 2:24, que es la primera parte del versículo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Este pasaje tiene un parecido, ¿verdad? Y está relacionado con la profecía en Isaías 53. Y el apóstol Pedro lo que está haciendo es confirmando que de quien se hablaba en aquella profecía es de Jesús. Le está diciendo a las personas, ¿verdad?, a través de la palabra, que esta profecía estaba cumplida en Cristo. Y lo que está diciendo es que Cristo llevó nuestros pecados cargándolo sobre Él a la cruz. Dios no le puso encima nuestros pecados cuando ya estaba Cristo en la cruz, sino que subió a ella cargando sobre sí mismo los pecados tuyos y míos. Así que todo ese proceso hasta llegar a la cruz, Cristo estaba cargando tus pecados y los míos. Porque había una sentencia de condenación contra nosotros. Había una sentencia que no había forma de quitarla. Por eso Jesús tuvo que venir, tuvo que llevar esa condenación, tuvo que tomar esa condenación sobre sí mismo. Por eso se dejó humillar en la cruz. Porque por la ley era necesario que Él fuera condenado y muriera colgado en un madero porque era culpable. Era culpable porque al llevar nuestros pecados se convierte en maldición. Una maldición que nos tocaba a nosotros. Una maldición que era de nosotros. Así que Él se hizo maldición por nosotros. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. No lo dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Qué vergüenza que Jesús tuviera que pasar por eso. Como el peor criminal, dice un criminal digno de muerte que sería colgado en un madero. Nosotros pecamos y la paga del pecado es muerte, así que toda esa culpa la llevó Jesús haciéndose culpable, condenándose para que lo colgaran en esa cruz. Maldito el que muriere colgado en la cruz. Esa era la muerte que nos correspondía a nosotros debido a la condenación por causa del pecado. Éramos culpables ante Dios. Por eso Él se hizo maldición por nosotros. Él se echó encima tus rebeliones, tus críticas, tus desobediencias, tus chismes, tus ofensas, tus crímenes, tus infidelidades, tus mentiras, en fin, todo aquello que es el fruto del pecado que mora en ti, todo aquello que no agrada a Dios, que está en contra de la santidad de Dios. Por eso, echándose encima esa carga y haciéndose maldición, subió a la cruz para cumplir con ese requisito, para recibir la maldición del colgado. Por eso Pablo en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se hizo Él maldición por causa de nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De dónde viene entonces que seamos malditos ante Dios? Es que Dios desde el principio ha estado guiando, ha estado enseñando el camino al ser humano. Lo hizo con Adán, lo hizo con su pueblo al principio, con Abraham, con todos los que llamó para que lo obedecieran, para que le siguieran. Pero su pueblo no lo hacía, nadie lo hacía, ninguno de nosotros tampoco, porque todos pecamos, somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Entonces Dios nos creó con una capacidad de obedecer, pero Adán desobedeció. Su pueblo desde Génesis también fue desobediente y nosotros seguimos siendo desobedientes. Dios requiere obediencia. Dios requiere obediencia, la única obediencia que trae bendición, que es obediencia a Dios. Deuteronomio 28, 2 al 6 dice:
Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Son las bendiciones de Dios. Por otro lado, la desobediencia trae maldición, y ahí mismo en Deuteronomio 28, lo vemos en el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, malditas serán tus canastas y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Dios desde el principio ha estado advirtiendo y exhortando a que lo obedezcamos, pero somos incapaces porque somos pecadores. Somos desobedientes y la maldición cae sobre todo aquel que es desobediente. Adán desobedeció y todos desobedecemos diariamente por causa de esa desobediencia, entonces somos malditos. La mujer es maldita y la tierra es maldita. La creación gime con dolores de parto hasta que la maldición sea eliminada. Ser bendecido por Dios es ser guardado por Dios, ser imagen y luz en nosotros, ser perdonados, ser recibidos por Dios en comunión para tener paz con Él. Eso es lo que quisiéramos. Dios mismo le dijo a Moisés y a Aarón cómo es la bendición. En Números 6, 22 al 26, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eso es bendición. Eso es bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde es protección, es seguridad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti es la bendición más grande que podemos tener. Poder ver a Dios cara a cara. Que el Señor tenga de ti misericordia, que nos dé, que no nos destruya aún sabiendo que somos pecadores, que lo merecemos. Que hallemos gracia en Él para que nos dé el socorro necesario para ser salvos. Que el resplandor descienda sobre nosotros y nos dé paz. Pero ser maldecido es todo lo contrario. Que el Señor te maldiga y te abandone. Esa sería la maldición, si Dios lo dijera, ¿verdad? Que el Señor aparte de ti su rostro y quite la paz de tu vida. Eso es maldición. Eso es lo que significa recibir maldición, estar separado de Dios, estar condenado por Dios, estar sin esperanza de vida eterna, dejándonos en enemistad contra Dios para siempre. Eso es estar separado de Dios. Esto es muy profundo porque es la realidad, es la verdad. Lo que significa es que sin Jesús somos malditos por el pecado. Entonces Jesús toma esa maldición sobre Él y Él mismo se convierte en maldición, porque ya nosotros no teníamos esperanza. Ya entre nosotros no había nadie capaz de cumplir esa ley. Entonces Jesús encarna la maldición. Él tiene que ser abandonado completamente por Dios. Por eso en su agonía Él grita, ¿verdad? Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le da la espalda a Jesús, porque Él es santo y Él no podía ver tal corrupción de pecado. Era el pecado, la maldición que Jesús tenía sobre sí. Y en su lugar, Él se puso para que nosotros no seamos maldecidos
y seamos bendecidos. Cristo recibió la plenitud de la maldición de Dios ahí en esa cruz. Por eso, antes de entregar su espíritu, Jesús dijo, tetelestai, dijo, consumado es. Está completado. Está completado lo que había que hacer. Se entregó en las manos de Dios que le había maldecido para cumplir ese plan de redención, de perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación que Dios mismo había diseñado. Ese plan es para salvarte a ti de la condenación eterna, de la maldición que había sobre nosotros, de sustituirte en la cruz para poder ser salvo y tener comunión con Dios. Gracias, Señor, por hacerlo por mí. Gracias, Señor, por hacerlo por aquellos que te han reconocido. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Jesús tomó nuestro lugar para salvarnos y para darnos vida eterna. Lo segundo que vemos aquí es que Jesús nos libera de la culpa del pecado y nos justifica ante el Padre. Esa segunda parte del versículo dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús hizo este sacrificio para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia, para que quedemos literalmente aislados, separados del pecado. Por medio del pecado, por medio de su muerte, Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado, de tal modo que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad como salvos por Cristo, porque no tenemos excusa para decir que no somos capaces, porque estamos maldecidos por Dios, no somos capaces de relacionarnos con Dios. Cristo nos hizo capaces de relacionarnos con Dios. Es Cristo quien llevó esa culpa, esa condenación para librarnos de esa carga pesada, para quitar esa separación que había entre nosotros y Dios. Y ya vimos, y ya no vivimos como para nosotros mismos. Debemos vivir como rescatados, que le debemos nuestra vida a Cristo. Como aquellos que no tenían esperanza y fuimos rescatados por Él. Ya no tenemos excusa para pecar a conciencia, para tomar decisiones que van en contra de Dios. No hay excusa para decir que soy humano y yo por eso caigo, por eso peco, por eso es que yo no puedo ser bueno o hacer las cosas bien. No podemos caer en eso. No podemos vivir como vivíamos. No podemos ser como éramos antes. Nuestra vida está en Cristo y es para Cristo. Romanos 6, 10 al 12 dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No es nuestro cuerpo, no es nuestros deseos lo que nos rige, porque es Cristo el que ha hecho rescate de nosotros. Que no reine el pecado en tu vida, porque ahora Jesús llevó esos pecados a la cruz. Porque ahora Cristo pagó esos pecados en la cruz para que fuéramos perdonados. No somos maldecidos más por el pecado, porque ya el pecado no reina en nosotros. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, por lo cual no podemos vivir como muertos. No podemos vivir como éramos antes, sino como vivos que entienden, como los que tienen sabiduría, como los que pueden rechazar lo incorrecto, los que pueden rechazar lo malo, lo malvado, lo inmoral. Somos responsables de vivir como siervos de Dios. Se lo debemos todo a Él. Vivimos para Él y vivimos por Él. Dejemos de mirar las circunstancias actuales. No somos dependientes de este mundo. Somos dependientes del Señor. Somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Él es la luz que necesitamos.
No podemos crear un caos en nuestra vida porque no tenemos luz. No es eso lo que nosotros necesitamos. Es a Jesús. Entonces, lo que pasa aquí ahora pasará. No seremos parte del problema. Ya Cristo cargó y pagó esa condena. Ese perdón costó heridas, costó azotes, costó sufrimientos. Tu libertad costó muy cara. Y tú te debes completamente al Señor. Por eso ya no eres tú, sino que es Cristo en ti. Tu valor es Cristo, tu identidad es Cristo. Ya no es porque yo puedo caminar o puedo hablar o que puedo hacer algo. Es porque Cristo vive en mí y eso me hace diferente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que el valor que tienes es eterno, porque no es tu precio, es el alto precio que Jesús pagó por ti, clavado en esa cruz para que tú seas libre, para que seamos libres de la condenación del pecado y libres para obedecer, para hacer su voluntad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vivir en un mundo caído, un mundo de maldad, representando a Cristo y diciendo yo estoy juntamente crucificado con Cristo? Pues demostrando que verdaderamente Él vive en nosotros, esforzándonos contra el pecado, porque ya el pecado no reina en nuestro cuerpo mortal. Ya nosotros podemos luchar contra el pecado, porque Cristo ganó esa batalla. Buscando voluntariamente y en obediencia hacer la voluntad de Dios, buscando hacer lo bueno, rechazando lo que es incorrecto. Honramos al Señor cuando vivimos con la certeza de que lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que celebramos y lo que planificamos está fundamentado y sujeto a esa relación estrecha con Cristo y a la fe por la cual nosotros mostramos obediencia y sumisión total, siendo siervos suyos. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que Él hizo fue imputado, fue asignado a nosotros. Lo puso como escudo que representa que ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Que cuando Dios nos ve, no ve al pecador que merece ir al infierno. Ve a Cristo y su obra en nosotros. Ve la victoria de Cristo en nosotros. Siendo receptores de esa gracia, de ese regalo que no merecíamos, tenemos que obedecer, tenemos que reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. No hay sacrificio humano que se compare con lo que hizo Jesús, pero lo que hizo nos capacita para esforzarnos en Él, para hacerlo bien. Jesús nos libera del pecado y nos justifica ante el Padre. Lo tercero que vemos es que Jesús nos sana del pecado para siempre. Estábamos enfermos espiritualmente por causa del pecado y teníamos necesidad de ser curados. En la cruz, Cristo nos sanó espiritualmente. Primera de Pedro 2:24, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto no se trata de algo externo, estamos hablando del Espíritu. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por el castigo injusto que recibió camino a su muerte, camino a esa cruz, los golpes, los latigazos, los maltratos, eran el castigo que Jesús tuvo que resistir para pagar, para cargar, para poder pagar lo que valía ese pecado, para que tú fueras libre, para hacer redención del creyente. La redención, cuando ocurre la redención, hay que pagar un precio. Eso no es gratuito. Para entender esto podemos hablar como cuando a usted le dan un vale de $100 para que usted vaya y lo redima y consiga algo. Pues
cuando usted redime ese vale, le dan los $100. Pero en este caso, Jesús tuvo que rescatar, sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando una persona no podía pagar una deuda, esta persona se entregaba a su deudor como para ser contratado, para ser siervo de esa persona hasta que su deuda fuera pagada. Así que usted le pertenecía a esa persona a quien le debía y desde ese momento solo trabajaba para pagar su deuda. Así que usted no era libre, sino era como un esclavo que tenía que estar trabajando todo el tiempo para esa persona hasta que cumpliera con el plazo o con lo que debía, sin ningún derecho, sin ningún privilegio, porque usted le pertenecía a esa persona. Se convertía en un sirviente, en un esclavo de esa persona. Lo hacía para pagar su deuda, para comprar su libertad. Una vez pagaba su deuda, podía ser libre. El acto de redención es un acto de compra. Usted compra ese tiempo, ese dinero, lo que sea que debe. Y en este caso, si alguien venía y pagaba la deuda de esa persona, lo liberaba de esa deuda y entonces compraba su libertad. Eso fue lo que hizo Jesús. Se convirtió en siervo para pagar la deuda que había por nosotros. Tomó sobre sí la deuda que tú tenías por causa del pecado y la pagó Él para que fueras declarado libre. Jesús está comprando algo en la cruz. Está comprando tu libertad. Está comprando tu perdón, tu eternidad, tu salvación. De ahí que el apóstol Pablo escribe que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese precio es la sangre de Cristo. Y como vimos en el domingo pasado, sangre, cuando se derrama sangre, se derrama vida. Eso era lo que creían los judíos, ¿verdad? Y cuando decimos que Cristo derramó su sangre, estamos diciendo que Cristo entregó su vida. No se trata de hacer un corte y botar sangre. Estamos hablando de perder la vida, perder cualquier hábito de vida. Porque según esa tradición judía, la vida estaba en la sangre. Y la razón que se requería sangre, y esa era la razón que se requería sangre para un sacrificio, tenía que morir el sacrificado. Pero más aún se requería que toda la sangre fuera derramada porque la vida era requerida como un pago por el pecado. Dios no se iba a conformar con un poco. Tenía que ocurrir completamente. No solo tenía que ser herido, tenía que morir. El precio del pecado es muerte. Y Jesús murió para pagarlo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien tenía que morir. Tú tenías que morir a causa del pecado. Tú estabas condenado. Tú estabas maldecido por el pecado. Pagar tu culpa perpetuamente en el infierno era tu destino. Pero Él nos dio esperanza. Él nos dio vida. Él se hizo pecado por ti. Él murió para que cuando Dios te vea el sacrificio de Cristo acreditado a tu deuda, para que ya tú no le debas más a Dios, porque Cristo pagó lo que tú debías. Tú no puedes pagar lo que le debes a Dios, para que así tuviéramos la capacidad de poder tener comunión con Dios nuevamente. Por su herida fuimos nosotros curados, sanados. Sanado significa restaurado a la comunión. No se trata de sanar heridas externas, se trata de tener una comunión con Dios por medio de ese perdón de pecados. Ser perdonado debe ser nuestra mayor bendición. Y lo que dice este pasaje es que los golpes que recibió Jesús antes de ser crucificado y las heridas que le hicieron cuando estaba crucificado era el castigo que tuvo que resistir Jesús por nosotros. Azotado, escupido, humillado, castigado, recibiendo latigazos por ti y por mí como creyentes, por tu redención,
por tu perdón. Somos sanados porque hemos sido restaurados a la comunión divina por medio de ese perdón de pecados, con todos los beneficios de ser salvos por Él. Jesús se entregó porque alguien tenía que morir. Él lo hizo para que tú no tuvieras que hacerlo. Jesús murió para acercarte a Dios. Estábamos lejos, estábamos condenados, pero Cristo nos restauró, nos dio comunión con Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para cumplir con su exigencia del Cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para nuestra salvación. Así que solamente Dios podía salvarnos y lo hizo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por Él mismo, por su santidad, por medio de Jesús. Lo único que nos pide es fe. Lo único que nos pide es que creamos en Él. Y arrepentidos de nuestros pecados, se los entreguemos a Jesús. Y vengamos como siervos a servirle a Él. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Si no has creído, estás viviendo en maldición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la promesa que nos da el Señor. No tienes que pagar nada. Cristo lo pagó en la cruz. Cristo tomó tu lugar en la cruz. Él te llama a venir a dejar la vida vacía, la vida de pecado, por una vida con sentido, con razón fundamentada en Cristo. Así que si tú no lo has recibido, si tú no has hecho esta confesión de fe, ven a Él, ven a Cristo en esta tarde. No te vayas de aquí sin recibirle, porque quitarás una gran carga de ti, una gran culpa, serás libre por la eternidad. Cristo tomó tu lugar en la cruz, para que siendo libres nos entreguemos a su servicio, viviendo una nueva vida en Él y mediante Él, mediante la fe. Como siervos que podemos imitar su bondad, su amor, su perdón, su servicio, su obediencia, su humildad. Que seamos agradecidos. Esto no se trata de que ahora yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora yo me debo al que me libertó, el que pagó y que me sacó de la cárcel del pecado. Ahora tengo que ir tras Él, tras sus pisadas y hacer lo que Él demanda de mí. Ya yo no me debo a mí, me debo al que me salvó, al que me libertó. Entonces tenemos la capacidad de seguir a Jesús, de seguir sus pisadas para crecer en santidad. Lo que el Señor nos pide es santidad. Que vivas para su gloria. Él tomó tu lugar en la cruz. Así que no tenemos excusa. No tenemos excusa. La pregunta es, ¿te estás esforzando en crecer en la santidad que agrada a Dios? Oremos. Te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por darnos esta esperanza, esta seguridad de salvación, esta seguridad de que tú lo has hecho todo, Señor. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo has hecho. Que lo que celebramos, lo que conmemoramos, lo que recordamos hoy, Señor, tu victoria en la cruz, es para nuestra redención, para nuestra justificación, para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra paz. Gracias, Señor, porque sabemos que un día estaremos contigo en la eternidad, Señor. Permite, Señor, que a alguien, a cualquiera de los que esté aquí, que no te haya reconocido, que venga a ti, Señor, que te reconozca como Señor y Salvador, que quite esa carga de sí y que cargue la pequeña cruz vacía que tú le das. Permite, Señor,
que los que te hemos conocido podamos esforzarnos en la santidad que tú esperas de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, esperando en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.